El Padrino es una película imprescindible para los amantes del cine. En este vídeo veremos una lucha encarnizada entre un creador por plasmar su visión y una gran productora, un éxito totalmente inesperado y un cambio radical en el modo de entender la narración de una peli. Acompáñame en este viaje para redescubrir esta joya. Hola cautivos, suscríbete y haz clic en la campanita para no perderte ningún vídeo, dale a me gusta y comenta aquí abajo lo que quieras. Se cumplen 50 años del estreno de un film que no solo se convirtió en la Biblia del cine de gángsters, sino que además marcó un hito de la historia en el cine. El Padrino, The Godfather, obra maestra de Francis Ford Coppola. No es que el cine de gángsters haya nacido con El Padrino. Desde los años 30 el género venía dando grandes títulos como Scarface de 1932 o Ángeles con caras sucias del 38. Lo nuevo en El Padrino es el enfoque. No es tanto un film de acción o de héroes y villanos, como sí un retrato sociológico, antropológico y por momentos shakespeariano del crimen organizado desde dentro. En ese acercamiento uno conoce a los personajes de un modo que raya en la identificación y al hacerlo aprende a amar a los personajes a la par que odiarlos. En 1969 Mario Puzo, escritor neoyorquino de ascendencia italiana, logró un gran éxito editorial con El Padrino, novela cuyos derechos ya habían sido adquiridos por Paramount antes de estar terminada. El proyecto, por lo tanto, no surgió de Francis Ford Coppola, sino que él terminó siendo el director contratado para llevarlo a cabo. No obstante, le dio al film tanta personalidad que lo convirtió en pieza de autor, incluso contra los deseos e intereses de Paramount. El realizador venía en ese momento de ganar el Oscar por el guión original de Patton, de Franklin J. Schaffner, de 1970, y su intención era hacer una radiografía de la mafia más que un film de acción convencional como el sello pretendía. No fue el único motivo de roce. Querían a Robert Redford para el papel de Michael Corleone, pero para Coppola no daba el tipo físico del sur de Italia y terminaría imponiendo a un casi desconocido Al Pacino que, para hacer la cuestión mucho más emotiva, tenía sus orígenes familiares en Corleone, pueblo de Sicilia del cual procede la familia de ficción. También Marlon Brando, aunque hoy pueda sonar extraño, estaba cuestionado. Después de haber protagonizado éxitos como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio o Rebelión a bordo, su estrella parecía haber pasado y venía de capa caída. Sin embargo, el realizador insistió hasta que logró imponerlo. La ambientación de época fue otro punto de discusión. Mientras que el sello, para reducir costos, quería ubicar la historia en forma contemporánea a la realización del film, Coppola se plantó en que debía transcurrir en los 10 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, tal como ocurre en el libro, y así fue. Otro tanto ocurría con la duración del film, que originalmente estaba proyectado para 2 horas y cuarto, pero que el director consiguió estirar a casi 3 horas. La fotografía fue también punto de conflicto, sumamente innovadora por lo oscura, al punto que cuando en los estudios vieron por primera vez la película terminada, creyeron que era una copia defectuosa. Tampoco le gustaba a Paramount el logo con los hilos de marionetas que, diseñado por S. Neil Fujita, aparecía también en la cubierta original de la novela. Una vez más, Coppola se mantuvo firme, les ganó el pulso y el tiempo le dio la razón. Hoy es uno de los logos más icónicos de la historia del cine. El propio Mario Puzo fue convocado para coescribir el guión junto al director, además del no acreditado Robert Towne, mientras que un incipiente George Lucas aparecía como asesor y hasta rodaría algunas escenas como las de titulares de periódicos que durante el film funcionan a veces como separadores. La historia, tanto en el libro como en la película, sigue a los Corleone, familia ficticia inventada por Puzo que, no obstante, estaba inspirada en algunas reales como los Bonanno y los Genovese. A su frente se halla el inmigrante siciliano Vito Andolini, Marlon Brando, del cual nos enteramos en la segunda película, con Robert De Niro interpretándolo en su juventud, de las circunstancias en que se produjera su llegada a Estados Unidos y del error en migraciones que convirtiera en apellido el nombre de su sitio de procedencia. A diferencia de la novela, en la película nada se nos cuenta sobre ese origen, que más tarde y en forma de flashbacks
Coppola incluirá en la secuela. Por el contrario, vemos a Vito como un personaje poderoso y ya asentado en el mundo del crimen neoyorquino, en el cual, liderando la propia familia que él fundó, se enfrenta con otras 4 que pujan por copar el mismo territorio delictivo. Sus hijos son Sonny, James Caan, Fredo, John Casale, Connie, Talia Shire, hermana del director, y Michael, Al Pacino. Este último, al comienzo de la historia, está de regreso en el país tras combatir en la guerra y no muestra interés alguno por los negocios del resto de su familia. Por fuerza de las circunstancias, que prácticamente le obligan, esa situación irá cambiando. Pero ya sabemos que los italianos, y más aún los del sur, tienen un concepto muy amplio de la familia. Así que debemos incluir también a Tom Hagen, Robert Duvall, abogado y consejero de origen irlandés que fuera criado por Vito como un hijo adoptivo, a Peter Clemenza, Richard Castellano, amigo de la familia y padrino de Sonny, o Kay Adams, Diane Keaton, novia y a la postre esposa de Michael. La primera escena es muy impactante. Un hombre expone un caso de violencia contra su hija del mismo modo que si lo estuviera haciendo ante un tribunal, pero al rato nos enteramos de que quien le está oyendo es en realidad un jefe mafioso. Gran acierto de Coppola haber iniciado la película de ese modo y no como en la novela con el juicio contra el agresor de la muchacha. Le da otra fuerza y nos prepara para lo que sigue sentándonos sin anestesia en el despacho de Vito Corleone. De hecho, cuando este da su sentencia, parece usar los criterios ecuánimes que corresponderían a un juez. No podemos matarlo porque tu hija está viva, dice, antes de decidir qué hacer con el sujeto. Pocas veces el inicio de una película fue tan representativo de lo que viene después. El mundo de los Corleone es un mundo que tiene sus propias reglas, sus propios códigos y, a sus ojos, es justo. Allí reside, diría, el principal mérito de Coppola, que no solo se diferencia de lo hecho hasta entonces, sino que abre también el camino para lo que vendrá más tarde. La humanización de los mafiosos pasaría a ser moneda corriente en los films dedicados a ellos, que, como todo ser humano, tendrán sus contradicciones. Vito y luego Michael son increíblemente ejemplo de amor por la familia, a la vez que cáncer para buena parte de la sociedad y, por supuesto, para el sistema. Ese doble carácter está presente en cada diálogo. No vamos a venderles drogas a los niños en el colegio. Eso es una asquerosidad, dice Vito, haciendo alarde de moralidad después de que, tras larga resistencia por su parte, le convencen de ingresar al negocio de la heroína. Lo mismo vale para Michael, que no tiene problemas en participar de los sacramentos católicos mientras sus hombres limpian la ciudad a ametralladora limpia. El carácter de la familia que tienen los Corleone es resaltado a cada momento. Volviendo a la escena inicial, la conversación entre Vito y el hombre que le expone el caso de su hija está teniendo lugar en el despacho del primero, en la casa donde instantes después se festeja el matrimonio de su hija Connie. El sitio en el que se hacen negocios turbios o se deciden y reparten ajustes de cuentas, venganzas y muertes, es el mismo en que se celebra la familia como institución. Y para darle más credibilidad al vínculo, Coppola dispuso que los miembros del elenco almorzaran juntos como si fueran realmente una. Para la interpretación de Vito, Marlon Brando se inspiró sobre todo en Frank Costello, mafioso italoamericano de la familia genovese, que hablaba con la voz rasposa por un disparo recibido en la garganta. De hecho, tanto Coppola como Brando dedicaron horas a las filmaciones del juicio a que fue sometido en Nueva York y particularmente a su modo de hablar y gesticular en cada declaración. Pero además, Brando quería darle al personaje aspecto de bulldog y a tal fin utilizó relleno para las mejillas y prótesis para la mandíbula. El gato que suele llevar en brazos era un animalillo callejero que rondaba por el set de grabación y que más de una vez obligó a regrabar escenas porque el ronroneo no permitía escuchar los diálogos con claridad. Y ya que hablamos de diálogos, es sabido que Brando siempre tuvo problemas para aprenderlos, razón por la cual prefería improvisar. A tal fin, había que dejarle como guía cartelillos estratégicamente ocultos para que supiera por dónde llevar sus palabras. No solo Paramount no le tenía fe al desempeño de la película en las salas, algunos de los involucrados tampoco, como el mismísimo Pacino. El estreno se produjo en Nueva York el 15 de marzo de 1972. El éxito fue demoledor y se convirtió en la película hasta el momento más taquillera de la historia.
al año siguiente superada por El Exorcista. Y allí hay otro punto a destacar. Rara vez las películas que la crítica o la historia del cine más aclaman son las más vistas. Coppola consiguió que su retrato sociológico de la mafia, resistido por poco comercial, terminara siendo inmensamente popular. La violencia en algunas escenas era también nueva para el género, estando destinada a un público masivo. La película contó con 11 nominaciones al Oscar y se quedó con 3. Mejor película, mejor actor protagonista y mejor guión adaptado. Brando no asistió a la ceremonia y la estatuilla fue recibida en su nombre por un activista de los derechos de pueblos aborígenes americanos en forma de protesta por el trato que a los mismos daba la industria del cine. En cuanto a Pacino, Caan y Duvall, los tres resultaron nominados en la categoría de actor de reparto, pero ninguno consiguió el premio. Coppola realizaría y estrenaría una segunda parte de El Padrino en 1974 y una tercera en 1990. Para la música, Coppola siempre estuvo seguro de que quería un compositor italiano y, una vez más, no se equivocó. De hecho, él mismo fue a buscarle a Italia en persona. Nino Rota ya estaba altamente consagrado en el cine de su país por haber dado música a muchos de los films más icónicos de Federico Fellini, Luchino Visconti o Franco Zeffirelli. El aire que le dio a la película es de una nostalgia inequívocamente mediterránea, con una tristeza fuertemente evocativa mientras una mandolina perdida y lejana parece remitir la Sicilia de los orígenes familiares. El famoso tema de amor que suena como leitmotiv aparece especialmente en escenas que hacen de transición entre padre e hijo, pero también hay que destacar el vals, que es igual de icónico y que encaja con la idea de circularidad que Coppola quería transmitir en la película. Los movimientos del vals son tan circulares como la historia que se narra, que, como un ciclo que se reinicia, se cierra con un bautismo. La banda sonora compuesta por Rota fue nominada para el Oscar, pero revocada luego y reemplazada en la terna por otra. La razón fue que parte de la misma ya había sido utilizada por el compositor en el film italiano Fortunella, lo cual hacía que no fuera 100% compuesta para la película. Lo paradójico es que la estatuilla terminó siendo para una banda sonora aún más antigua, la de Candilejas de Charles Chaplin de 1952, película que, a pesar de tener ya 20 años, había sido estrenada en Los Ángeles en 1972, requisito esencial para las nominaciones. El Padrino cambió definitivamente la forma de filmar las historias sobre el mundo del crimen. La distinción lineal entre mafiosos y agentes del orden había quedado definitivamente atrás y, de hecho, la palabra mafia ni siquiera aparece en el film para evitar estereotipos. Y no deja de ser una paradoja que, al querer evitar precisamente los estereotipos, Coppola también los creara. Para Coppola, por otra parte, el film marca su primer choque importante con los grandes estudios cinematográficos. Aunque El Padrino sea su título más emblemático, tiene en su haber otros que no lo son menos, como Apocalipsis Now, La Conversación o La Ley de la Calle. La película significó, además, la resurrección definitiva de un actor en declive y ascenso vertiginoso de otro en sus albores. Marlon Brando protagonizaría durante los 70 otros films exitosos como Apocalipsis Now, nuevamente a las órdenes de Coppola, El último tango en París o Superman, la película. En el caso de Al Pacino, su brillante interpretación dio inicio a una rutilante carrera. El Padrino es, en definitiva, y transcurridos 50 años de su estreno, uno de esos films que no olvidaremos nunca y que siempre es bueno volver a descubrir. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo. Es, parafraseando a Vito, una oferta que no podrán rechazar. Si te ha gustado, suscríbete aquí y pincha en este otro vídeo que he seleccionado para ti. Quiero verte en el siguiente. ¡Que paso lista! ¡Hasta el próximo!